Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces me alegra mucho poder compartir con ustedes esta tercera clase de nuestro curso, La Misa Aprovechada. Vamos a comenzar entonces rezando, ¿sí? Para que el Señor nos conceda su gracia y nos permita hablar solamente, toda y solamente la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a nuestra tercera clase de nuestro curso, titulado La Misa Aprovechada, y esta vez vamos a hablar acerca del sacramento de la Eucaristía, de su institución y de sus efectos, de la institución de la Eucaristía y de los efectos de la Eucaristía. La vez pasada hablamos sobre la Eucaristía como sacramento y acerca de la presencia real, la naturaleza de la Eucaristía, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y ahora vamos a hablar, así como he dicho ya, de la institución y de los efectos del sacramento de la Eucaristía. Entonces, en primer lugar, retomemos el número 271 del compendio nuevo del Catecismo de la Iglesia, que dice lo siguiente, que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Esta oración bellísima acerca de la Eucaristía, oración gramatical, me refiero a una oración gramatical, encierra en sí muchísimos elementos, muchas definiciones, muchas afirmaciones que son preciosas como alimento espiritual, pero también de gran profundidad teológica. En primer lugar, nos dice que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. El sacrificio de Jesucristo fue realizado en la cruz, ¿sí? Fue adelantado, anticipado, mejor dicho, en la última cena el jueves santo de noche, antes de que el Señor fuera entregado en manos de sus enemigos. Y en esa anticipación, en la anticipación del sacrificio de Cristo en la cruz, que la anticipación fue el jueves santo, en esa anticipación, entonces, el Señor pidió a sus discípulos que una vez que se realizara aquel sacrificio en la cruz, ellos mantuvieran con fidelidad el sacrificio perpetuo a lo largo de los siglos. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Entonces la Eucaristía perpetuada, instituida el Jueves Santo, perpetuada a través de los siglos, no es un nuevo sacrificio, no es un acto sacrificial distinto de aquel único acto sacrificial que fue realizado en la cruz, Fíjense que aquí nosotros necesitamos de una definición para poder entender esto en toda su profundidad. Y la definición es acerca del concepto de sacrificio, Entonces, ¿en qué consiste en general un sacrificio? Después vamos a volver al tema en unas clases posteriores. Como esta es la tercera, tenemos 5 clases en total. Vamos a volver otra vez sobre el sacrificio de la misa. Pero antes de eso, introduzcámonos en el concepto de sacrificio, que es el siguiente. Eso está en el número 650 del Catecismo Mayor de San Pío X. El sacrificio en general consiste en ofrecer a Dios una cosa sensible, o sea, no una cosa espiritual, sino una cosa sensible.
una cosa del mundo material, ¿sí? Debe ser una cosa del mundo material, porque es algo que nosotros podemos ofrecer a Dios, que puede gastarse, que puede consumirse, que puede destruirse, ¿sí? Solo lo sensible puede ser, es destructible. Entonces, se ofrece a Dios una cosa sensible y destruirla de alguna manera para reconocer el supremo dominio que Dios tiene sobre nosotros y sobre todas las cosas. Entonces, vayamos un poco hacia la antigüedad, ¿sí? Y no solamente me refiero aquí a la antigüedad de las Sagradas Escrituras, los patriarcas, Noé, eh, Isaac, Jacob, ellos de forma principal, pero no solamente ellos. También toda la antigüedad pagana, toda la antigüedad extra pueblo elegido, ¿sí? Extra pueblo elegido. Y tenemos nosotros que el sacrificio como acto cultural, como acto de religión, fue siempre un acto extendidísimo entre todos los pueblos. O sea, casi no podemos hablar, salvo rarísimas excepciones, pero no excepciones, son excepciones simplemente que terminan confirmando la regla. Ahora no puedo hablar de algunos porque excede al objeto de este estudio, pero podemos decir, podemos afirmar sin lugar a dudas que el sacrificio como ofrecimiento y destrucción de algo sensible en honor de Dios para reconocer su superioridad ha sido algo unánime en en todo el género humano, ¿sí? ¿Y en qué consiste entonces el sacrificio? Consiste en que para que yo pueda reconocer que Dios está por sobre todas las cosas, Dios está sobre mí, y estando sobre mí, hombre, está por sobre todas las cosas, entonces lo que yo hago es ofrecerle algo de lo cual ya no tendré uso después. Entonces eso es ofrecer algo sensible y destruirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué se ofrecía? Y bueno, se ofrecían a veces libaciones, alimentos, ¿sí? Se ofrecía alimento. Las libaciones de vino fueron una cosa muy extendida, sobre todo en la cultura romana. Entonces se derramaba algo de vino en tierra, ¿sí? Y una parte del vino se vertía al suelo y la otra parte del vino el oferente consumía, ¿sí? De tal modo a indicar con eso cierta participación de comunión con la divinidad. En otros pueblos se ofrecían alimentos, frutos de la tierra, también animales, y en otros pueblos se ofrecía al mismo a seres humanos, ¿no? En los pueblos de América, principalmente entre los aztecas, los incas, era muy común el sacrificio humano, sin entrar a valorar estos sacrificios humanos ni hacer un estudio de antropología sociológica de estos pueblos. Aquí la cuestión es que ellos entienden que Dios es de tal superioridad sobre la naturaleza humana y sobre todo lo creado, que Él es el único que merece que se pueda ofrendar la vida en reconocimiento suyo, ¿sí? Entonces, es justamente para reconocer eso, para reconocer que Dios está por sobre todas las cosas y que realmente se puede ofrendar la vida. A nosotros, los hombres de este tiempo, cristianos, muchos de nosotros, pero en general al hombre de este tiempo abomina de los sacrificios porque piensa siempre que Dios no pide nada. Eso es discutible, pero aunque Dios no pidiera nada en sí mismo, el hombre antiguo, el hombre antiguo no está preguntando si Dios pide algo o no, en general. Él está preguntando qué es lo que qué expresa mejor nuestra dependencia de Dios, y que puede hacer más visible esta dependencia que nosotros tenemos de Dios. Entonces, el hombre de la antigüedad no entiende que él tiene que rezar a Dios, digamos así,
con el corazón, ¿entienden? Y tenía mucho más conciencia del corazón, si no, no entiende aquello de hay que rezar nomás interiormente y se acabó. ¿Mm? Él no lo ve así, por eso tiene que hacer sacrificios de cosas sensibles, o sea, de cosas materiales. ¿Eh? Materiales, ¿qué significa? Cosas compuestas de materia, nuestro cuerpo es material. A veces yo hago estas salvedades porque muchas veces nosotros entendimos lo material como dinero, ¿sí? Y hay que ser desprendido de lo material, suelen decir las personas, ¿no? Pero lo material en realidad es todo lo que tiene materia, o sea, el cuerpo, también el cuerpo es material. Eh, qué sé yo, la cama, que a nadie le va a parecer que es un elemento de lujo, es un objeto material, una cama, una silla, simplemente una mesa que utilizamos para comer o lo que sea. Entonces, todo esto es material, ¿eh? Es corpóreo, es sensible. Podemos conocer nosotros gracias a los sentidos. Todo lo que yo con lo que yo pueda tener contacto gracias a los sentidos externos, todo eso es algo sensible. Entonces, el antiguo ofrece estas cosas a Dios para poder con ello mostrar que le está sometido a Dios, para mostrar que Dios es superior a él. Por supuesto, en las religiones paganas estaba mezclado con mucho miedo, con un miedo irracional, miedo, un temor servil, por el cual el hombre ofrecía sacrificios a la divinidad para poder obtener del Dios sus favores. Aunque yo no fuera digno de esos favores, pero me hago digno ofreciendo alguna víctima, generalmente inocente, ¿sí? Generalmente inocente, porque Dios no quiere un sacrificio de quienes estén contaminados por el pecado. Entonces, viéndome yo indigno de acercarme a Dios, le ofrezco una víctima inocente. Por eso ya en la antigüedad hebrea tenemos el ofrecimiento de un cordero inmaculado, ¿sí? Por ejemplo, el cordero inmaculado es, o sea, el cordero sin defecto, hijo primogénito, o sea, el primer hijo de una hembra, el que no tenga defectos, no sea cojo, no tenga manchas, no tenga enfermedades, o sea, toda una figura de lo que sería después Jesucristo, el Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, eso es el sacrificio. Fíjense que cuando en esta definición nos dice el compendio nuevo del catecismo, que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así en la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, nos dice fundamentalmente dos verdades. Que la muerte de Cristo no fue una muerte por razones políticas, fue una muerte por razones rituales. Y él se ofrece. Es cierto que aquellos hombres le mataron muchos algunos por envidia, otros por odio, otros por bestialidad. Fundamentalmente los que manejaron toda la muerte de Cristo lo mataron por envidia, ¿no? Pero en el fondo Dios, el Hijo de Dios se ofrece como sacrificio, como ofrenda por los pecados, para la remisión de los pecados. Ese fue el motivo central. En la intención de Cristo estaba ofrecerse como remisión por nuestros pecados. Punto centralísimo. Y lo segundo es que la misa, sí, o sea, hoy, actualmente, la religión católica es la única religión con culto sacrificial sobre la faz de la tierra. El culto a Dios es un culto de sacrificio. ¿Y qué le ofrecemos a Dios? Le ofrecemos el cuerpo y sangre. O sea, le ofrecemos algo sensible, que es el cuerpo y sangre de su Hijo, para reconocer que Él es dueño y Señor de todas las cosas. Seguimos ofreciéndole un cordero inmaculado. Y lo ofrecemos de verdad. No es una comida, un banquete al estilo de comida entre amigos, la Eucaristía. La Eucaristía es un acto sacrificial, un acto de culto de sacrificio, donde nosotros ofrecemos la vida de una persona, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, en remisión de nuestros pecados, por los fines que vamos a hablar enseguida, ¿sí? O sea, fin latréutico, de adoración, fin de expiación de nuestros pecados, para pedir favores, como acción de gracias. Bueno, esos son los fines de la Eucaristía. Pero aquí el punto central sobre el que quiero llamar la atención es que lo que está sucediendo sobre el altar no es una comida como la que sucede en nuestras casas cuando nosotros nos reunimos con los amigos. Bueno, a ver,
En parte sí y en parte no. Voy a hacer una analogía que nos va a servir, pero después quiero extenderla al sacrificio eucarístico para entender qué alcance tiene la idea de que la Eucaristía es comida, pero que eso no es suficiente. La Eucaristía es comida en cuanto a sacrificio, no primariamente, ¿sí? Lo primero que la Eucaristía es sacrificio, luego es comida. Cuando nosotros, para los hombres, la amistad es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Los filósofos antiguos ya han reconocido eso y han dicho que no existe, el hombre, no es posible para el hombre vivir sin amistad. Necesitamos de algún grado de amistad siempre, ¿sí? Y la vida humana es imposible sin la amistad. Entonces, cuando es tan importante la amistad para nosotros que cuando celebramos algo importante, fin de curso, colación de títulos, matrimonios, bautizos, algo importante en nuestras vidas, nosotros llamamos a nuestros amigos y gastamos de nuestros bienes, ¿sí?, para poder darles de comer a ellos. Es un cierto acto de culto, ¿entienden? O sea, un cierto acto por el cual reconocemos, eso es un acto de culto, reconocemos la importancia y el valor que tienen esos amigos para nosotros. Entonces, nuestras alegrías las compartimos con nuestros amigos. También en casa. O sea, el dinero que un padre de familia recoge con su trabajo, convirtiendo su trabajo en dinero, o simplemente su trabajo, el fruto de su trabajo, él lo gasta en la comida, que es un gasto. O sea, la comida se destruye en cierto modo, ¿sí?, para poder dar vida a los hombres que la consumen, ¿sí? En un sacrificio cultural, en el sacrificio cultural, lo que sucede es, en eso es parecido a una comida, nos reunimos para Jesucristo, para el Hijo de Dios hecho hombre. Es tan importante la amistad con nosotros, por eso dice a los discípulos en la última cena, ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En realidad, él está refiriéndose a que el siervo no participa en la mesa de su señor. Al siervo no se le comunican los bienes de su señor. El siervo no tiene parte en las riquezas de su señor. Pero el hijo participa en la mesa. Y el señor gasta sus bienes para bien de sus hijos. Entonces, ¿qué hace el señor? Gasta su riqueza, sus bienes, gasta lo mejor que él tiene, que es su vida humana, lo que puede gastar, en el altar del sacrificio, y les da de comer a ellos con su cuerpo y su sangre, ¿sí? En eso se parece la Eucaristía a una comida, y él instituye entonces la Eucaristía para poder dar de comer, pero para indicarles a ellos cuán importante es la amistad con él. Por eso la Eucaristía es llamada comunión, porque estamos en comunión. Nadie recibe a una persona que no está en comunión con ella en su cumpleaños, para la comida. Tenemos que estar en comunión. Si una persona está peleada conmigo, lo más probable es que yo, a no ser que me reconcilie, pero si no hay reconciliación, si no hay comunión, yo no le invito a esta persona a mi comida. Normal, así funciona. Por eso el que está en pecado no puede comulgar, porque en realidad no está invitado a la comida, porque no está arrepentido y no ha dejado su pecado. Porque es como si fuese que yo, qué sé yo, le insulté, le rompí una ventana lanzando una piedra al vecino y además le robé cosas del patio y, qué sé yo, le mostré el dedo del medio cuando pasaba por enfrente, y después, un fin de semana, hace una comida y yo voy llegando a participar de esta comida. ¿Entienden? A comer de su mesa. Entonces, no puedo hacer... Claro, puede que mi vecino sea el hombre más bueno del mundo, ¿sí? Pero si yo no me arrepiento y yo no reparo eso, yo no puedo realmente hacer llegar allí. Puede que él me dé parte en su mesa, pero en el fondo yo soy su enemigo todavía, mientras no repare ni me arrepienta de todo aquello. Porque si yo no me arrepiento, significa que seguiré haciendo el mal. ¿Entienden?
Esa es la razón por la cual cuando uno pregunta, ¿por qué no se puede comulgar estando en pecado? Y porque esa es la razón, una razón de justicia. O sea, hay un orden natural detrás de todo esto. No es una ley de la iglesia puesta de forma arbitraria, es un orden natural que está detrás de todo eso. Entonces, y el sacrificio, la Eucaristía, me estoy extendiendo en este tema porque me importa estos símbolos para que podamos verlos bien y para que realmente nos sirvan como alimento espiritual todo esto. Entonces, en el sacrificio, en el caso del sacrificio, lo que tenemos aquí es que en eso el sacrificio de Jesucristo se parece a una comida, ¿sí? Pero fíjense que el sacrificio de Jesús también se parece, es un acto sacrificial como todos los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, va a ofrecer algo sensible, va a destruir algo sensible para poder reconocer que su Padre es lo más excelso que existe, lo más alto, lo superior, lo mejor que existe en este mundo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Mi Padre es mayor que todo. Entonces, Él lo que va a hacer es darnos a nosotros el ejemplo, el modelo de cómo nosotros hemos de adorar a Dios, entregando no simplemente un bien nuestro, un animal, un cabrito, vino o alimentos o lo que sea, sino nuestra propia vida. Y Él empieza haciendo eso, Él ofreciéndose a Dios en cumplimiento de su voluntad. Por eso fue fácil después para los cristianos entregarse en martirio, como mártires, ofrendando su propia vida sin renunciar jamás a la doctrina de la verdad. ¿Por qué? Porque el ejemplo los da Jesucristo. Eso es lo que se perpetúa en el sacrificio de la Eucaristía. Sobre ese altar, con el concurso de ese hombre, al que llamamos sacerdote, Cristo se hace presente y ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad para poder alimentarnos, para que participemos de ese alimento los que están en comunión con Él, para que reciban la comunión los que están en comunión con Él, y para con ello seguir reconociendo en el sacrificio de la Eucaristía quién está por sobre todo. Eso es un acto, por eso la misa es un sacrificio. Conviene realmente no llamar a la misa solamente la Eucaristía o la Cena del Señor, son todos nombres de la misa, pero principalmente llamarle el santo sacrificio de la misa, porque eso es lo que es con mucho más énfasis. Y lamentablemente hay que decir que en los últimos años se ha enfatizado mucho más la Eucaristía como mesa, como comida, como convivio, como unión entre los hermanos y no como sacrificio. Repito, no es que no lo sea, es todo eso, pero es fundamentalmente porque es sacrificio, ¿sí? Porque es sacrificio. Algunas veces sucede esto porque lo que pretenden algunas personas o algunos teólogos es que se le quite todo aire paganizante al sacrificio de la misa, ¿sí? Todo aire paganizante. Entonces, hacer que sea una cosa completamente nueva, desconectada de todo lo demás. Pero les digo una cosa, eso es muy perjudicial para la religión cristiana, ¿sí? La religión cristiana justamente es verdadera porque recoge todo lo verdadero de la antigüedad que tiene su fuente única en la revelación primitiva transmitida por nuestros primeros padres, Adán y Eva, a su descendencia. Y entonces la religión cristiana lo que hace es recoger todo lo bueno que hay en las otras religiones y, o sea, todo lo que hay de verdadero, purificar de lo que haya en ellas de erróneo, de falso, y entonces exaltar eso, orientándolas todas esas cosas hacia el Hijo de Dios hecho hombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cuándo instituyó este sacramento nuestro Señor? En la noche que iba a ser entregado, justamente antes de ser entregado, así nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23, mientras celebraba su última cena con sus apóstoles. Instituyó tomando pan y vino y diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Y después tomando el vino, el cáliz del vino, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, del sacrificio, nuevo y eterno, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, en, eh, así dice en el Evangelio. Y ciertamente, por eso entonces, por todo esto que estamos diciendo, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente y culmen de la vida cristiana. Allí alcanza su cumbre toda la acción de Dios que busca la santificación de los hombres. Y ahí por eso tiene sentido que los hombres pidan siempre una misa, ¿sí? Y que la misa se celebre a veces en cierto modo en cualquier lugar, o sea, desde una bellísima catedral hasta los últimos rincones de una cárcel. Y en todos ellos se puede celebrar una misa, porque es el culmen del culto a Dios y de la santificación que Dios obra en los hombres. Y no digo con eso que se pueda celebrar la misa de cualquier modo. La misa siempre la vamos a celebrar con lo mejor que nos es posible. Sin embargo, también hay misioneros que celebran en el medio del campo bajo una tiendita con muy poquitas cosas, pero allí celebra el único y perpetuo sacrificio de la cruz por el cual los hombres han sido redimidos. Entonces, una cosa muy importante siguiendo el compendio nuevo del catecismo, y es que la Eucaristía produce, ¿qué produce la Eucaristía? Produce, expresa y produce, expresa por un lado, muestra, pero también produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. La comunión, ¿qué es la comunión? Por un lado está lo que siempre escuchamos, que es la comunión entre los hermanos. ¿Qué significa eso? Volviendo al ejemplo de la comida con los amigos, del cumpleaños, participan en mi cumpleaños, en la comida que yo hago para celebrar algo feliz en mi vida, algo bueno, algún hito, las personas que están en comunión conmigo, o sea, las que son una conmigo, son una sola cosa conmigo. También en la Eucaristía participamos todos participan los que son uno con Jesucristo. El fundamento de la unidad entre los hermanos no es digámoslo, alto y claro. El fundamento de la comunión entre los hermanos en la iglesia no es la falta de discordias. No es que no sea importante eso. Pero no se trata simplemente de no pelearnos. También los muertos no se pelean entre ellos y, sin embargo, están muertos. ¿Entienden? Entonces, los muertos en un cementerio no se gritan, no es que un muerto vocifera al otro, hey, vos que está en la otra tumba, ¿no? Entonces, los muertos, pero están muertos, por eso hay paz, ¿eh? Es la paz del cementerio, ¿no? No es esa la paz y la comunión de la iglesia. La paz y la comunión de la iglesia consiste en que todos nosotros estamos en comunión con Jesucristo, ¿sí? No hay comunión con el que está en pecado, no hay comunión con el pecado. Eso está clarísimo en las cartas de San Pablo. No hay comunión con el pecado. Hay comunión en Cristo y por Cristo en los hermanos. Entonces hay comunión. Puede que no nos peleemos aquí, pero la verdad es que los que estamos en comunión solamente somos los que estamos en gracia. ¿Por qué? De que no sirve de nada que yo esté en comunión, o sea, simplemente no me pelee con el que está a mi lado, pero si yo estoy en pecado y él está en gracia, no importa que nos abracemos aquí, yo no estoy en comunión con él. O sea, ese es el verdadero fundamento de la comunión. Porque el fin último de la comunión es la comunión con Jesucristo. Y si yo estoy en pecado, yo soy enemigo de Jesucristo. Por más de que yo me entienda con él. Soy enemigo de Jesucristo por más de que yo me entienda con mi hermano. Muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, se enfatiza demasiado que no nos levantemos la voz. Les voy a decir una cosa. San Jerónimo y San Agustín a los insultos se trataban. O sea, San Jerónimo y San Agustín, dos grandísimos santos de la
antigüedad temprana de la iglesia. A los insultos, o sea, Agustín le trató de ignorante a Jerónimo y Jerónimo decía que cómo puede ser usted obispo si no conoce las escrituras, imagínense ustedes. Entonces, pero no, eso no hace que Agustín y Jerónimo no estén en comunión, ¿comprenden? Porque Agustín, santo, un santazo, un tipo que formó el alma de toda la cristiandad medieval hasta el auge de la escolástica, de la época de Santo Tomás de Aquino, cuando el tomismo toma toda la doctrina agustiniana, completa y supera eso. Y Jerónimo, que nos legó la traducción de la Sagrada Escritura que se preservó prácticamente intacta hasta entrado el siglo XX. Entonces, repito, Agustín y Jerónimo, ¿estaban en comunión? Sí. ¿Podían verse la cara? No. Entonces, ¿podían verse la cara? No. ¿Se insultaban cada vez que se trateaban por carta? Sí, se insultaban. ¿Estaban en comunión? Sí. Y muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, nos miramos la cara, nos sonreímos. ¿Mm? ¿Estamos todos bien? ¿Mm? Pero en realidad no estamos en comunión si la gracia de Dios no es el sustento último de la cuestión. Y la gracia de Dios que es la que nos permite a nosotros participar en la mesa de Cristo. Solamente hay comunión si participamos con dignidad de la mesa de la Eucaristía. Ese es el único fundamento de nuestra comunión, es comunión en la fe. Entonces, esa es la comunión. Por eso la Eucaristía expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Porque todos comemos un mismo pan, ¿sí? O sea, el mismo pan, el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, comulgamos todos desde Hong Kong hasta Atacama. Desde Hong Kong hasta Atacama. Ahora, la comunión suprema no es la comunión entre los hermanos, es la comunión con Dios, como he dicho ya. La comunión con Dios. Que nosotros seamos uno con Dios por la vida de la gracia que ya hablamos antes. Y por eso la Eucaristía es la que mejor expresa y produce la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros acerca. Sigo leyendo el Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía? Y la instituyó por tres razones. Para hacer el sacrificio de la nueva ley, para hacer el sacrificio de la nueva ley, o sea, el nuevo sacrificio que hace caducos todos los otros sacrificios de la antigua ley. ¿Sí? Y la antigua ley, el Antiguo Testamento, podemos distinguir en la antigüedad, antes de Jesucristo, en dos fases, la ley natural y la ley mosaica, la ley de Moisés. Y la ley natural es la que después se desprende en los pueblos paganos y en las culturas paganas no hebraicas. Y la cultura hebrea y la religión hebrea es la ley de Moisés. Entonces, pero esto, tanto los cultos sacrificiales de las otras religiones como el culto de Israel, todo eso ha caducado. Ya no tiene valor. Porque aquí tenés el sacrificio de la nueva ley, de la nueva y eterna alianza. ¿Sí? O sea, después del cual no habrá otro sacrificio hasta la segunda venida del Señor. ¿Y por qué lo decimos? Y porque así lo dijo Jesucristo. Esa no es una afirmación gratuita de la iglesia, es una afirmación del Hijo de Dios. La segunda razón por la cual Jesús instituye la Eucaristía es para ser nuestro alimento de nuestra alma. Ya hablamos de eso en la clase anterior. Y la tercera razón es para ser un memorial perpetuo de su pasión y muerte. Y una prenda preciosa de su amor para con nosotros y de la vida eterna. ¿Sí? Quiere que nosotros miremos la Eucaristía y tengamos nosotros entonces un recuerdo perpetuo de su pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Y que eso sea como un don, como una prenda. ¿Qué es una prenda? ¿Qué es una prenda de vida eterna? Una prenda de vida eterna es un adelanto.
Una prenda de vida eterna es un adelanto. ¿Qué es una prenda? Entonces, cuando dos jovencitos se quieren, entonces la señorita puede hacer lo siguiente, ¿no? Le da una prenda de su amor, las señoritas, las mujeres se sonríen aquí en esta clase, una prenda de su amor y le dice, aquí, te doy esta prenda, ¡Chin! Una muestrita. ¿Para qué? Para que el muchacho se vaya a, y si es del pelo mejor, porque el pelo es la parte más perfumada de la mujer, entonces le da una prenda. Y entonces, ¿qué va a hacer el muchacho? Ya saben los señores y varones lo que van a hacer con esa prenda. La van a oler todo el día, la van a tener ahí puestas delante, las mujeres saben de eso, por eso le dan justamente el lugar más perfumado de su cuerpo, para que entonces él tenga una prenda. Todo, no se escandalicen con todo lo que les digo. Fíjense, ahora traslademos esto a la Eucaristía y a esto que es prenda de vida eterna. ¿Qué hace el Señor? Nos va a dar como prenda la parte más olorosa, la que tiene más santidad, nos va a dar a nosotros, para que nosotros podamos poner en el lugar más visible, o sea, el lugar más alto, y por eso construimos todos los templos visibles y vistosos, para que todo eso nos recuerde continuamente que allí hay una prenda de vida eterna. Y entonces lo rodeamos todos aquellos con el olor del incienso, con el perfume de las rosas, con flores naturales. ¿Entienden? Todo eso es exactamente como lo que sucede entre dos enamorados, porque Dios está enamorado de nosotros y nos quiere dar una prenda para que nosotros pensemos en Él continuamente. Y ahí la importancia de la celebración de una buena liturgia eucarística, porque no hay nada más evangelizador que una buena liturgia, una liturgia bien celebrada, porque todo aquello es prenda de vida eterna, porque todo allí nos habla del cielo. Cuanto menos mundano, o sea, cuanto menos parecido al mundo sea, en ese sentido hay que decir que las guitarras son inapropiadas, a veces no hay otra cosa, también se puede usar la voz humana solamente, pero la guitarra lo que hace es que esa misma guitarra yo uso en otras cosas del mundo, entonces no me sirve tanto para la vida, para que se aprenda de vida eterna, ¿entiendes? Entonces, así todo instrumento que se use en el mundo, no es que sea malo por eso mismo, sino que justamente es como el perfume de la señorita, ¿sí? El único modo, por eso hay infinidad de perfumes muy distintos unos de otros, no son todos los perfumes iguales, sino que los perfumes tienen diversos aromas. ¿Para qué? La señorita va a usar un perfume que sea en lo posible distinto al de las demás. Por eso a las mujeres no les gusta repetir sus ropas, porque ella tiene que distinguirse. Tiene que distinguirse porque si hubiese quien, o sea, porque hay allí un corazón que tiene que saber distinguirla a ella de las otras. Entonces, todo el culto a Dios tiene este elemento, tiene muchos elementos viriles, pero tiene este elemento femenino que es la distinción de todo lo demás. Eso es lo que es lo sagrado. Entonces, se usa un aroma especial, incienso. Se usa ropas especiales, ornamentos sagrados. Se usa lugar especial, no se hace en el salón, sino que se hace en un templo. Se usa canto especial, instrumentos especiales, gestos especiales, tiempos especiales. ¿Entienden? Todo esto porque eso tiene que ser para nosotros prenda de vida eterna. Yo no puedo confundir esto con otra cosa. O si no, yo no... Es como el muchacho que va a oler. ¿De quién era este prendedor? ¿Era de Marcia o de María? ¿Cómo se va a enamorar? Él sí ni siquiera sabe prenda de quién era el prendedor. No sé si lo están viendo, quiero que lo imaginen, ¿sí? Entonces, ¿de quién era esto? ¿De Marcia o de Martita? Ah, huele bien. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando usamos cosas profanas, no sagradas, no especiales en el culto. Yo huelo esto y digo, ah, esto se parece a una cumbia. Se parece a una cumbia. Entonces, claro, me recuerda a la cumbia. Yo no estoy hablando aquí. Me gusta mucho decir esto porque refuerza y le da un golpe mortal a todo este tema. Yo no estoy hablando aquí como una especie de carca medio tradicional, así que no tiene ninguna idea de lo que les está diciendo. Yo fui
lo que se llamó DJ de Cristotecas. Las Cristotecas son un invento brasileño y que hacen, son discotecas cristianas. Imagínense el esperpento. Entonces son discotecas cristianas. Entonces, yo sé exactamente cómo funciona todo este tema y también cantaba para animar a los jóvenes en mi época de pastoral juvenil. Cantaba para animar a los jóvenes metiendo instrumentos modernos, no guitarra solamente, batería, bajo y guitarra eléctrica en la misa. Ese es el gran proyecto de mi juventud. Gracias a Dios me di cuenta que esas cosas no servían. Y después con el tiempo me di cuenta que en realidad realmente una liturgia bien celebrada fue en toda mi vida, no mucho más, infinitamente más exitoso todo eso que las cosas, que darle a los jóvenes una prenda que huele a todas. ¿Entienden? No, yo quería darle a ellos una prenda que huela solamente a Jesús. Que cuando ellos olieran eso, dijeran, Jesús, no les recordará nada más. No, quiero que vean esta analogía, porque solamente así se puede entender de dónde no importancia, la imprescindibilidad de la belleza litúrgica, ¿sí? Porque tiene que ser prenda, tiene que notarse eso, ¿sí? Puede que, sí, claro, si hago que esto sea parecido a todo, es como darle, que la señorita le dé una prenda al muchacho, pero en realidad él después no recuerda a quién le pertenecía esto, ¿sí? El único modo de que él recuerde a quién pertenecía esa prenda es que tenga una forma, unos brillos, un peso, un material y un olor que se distinga de todos los demás, que solamente sea de ella. Y así es la liturgia católica, ¿sí? Así es la liturgia católica. Uno ve eso y dice, esto no existe en otro lugar, solamente aquí. Entonces, los principales efectos que produce la Eucaristía en nosotros, los principales efectos que produce la Eucaristía en nosotros, en quien recibe dignamente la Eucaristía, son tres. Primero, conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia, y así como el alimento material sustenta la vida del cuerpo, así la Eucaristía sustenta la vida del alma. De tal modo que sin la Eucaristía podemos decir nosotros que nos debilitamos y morimos. ¿Es bueno comulgar todos los días? Súper bien. ¿Es bueno comulgar todos los domingos? Bien, es lo mínimo. No, perdón, no es lo mínimo. Está bien comulgar todos los domingos. Está bien comulgar una vez al año. La iglesia nos pide que sea por lo menos una vez al año. ¿Sí? Pero podría darse el caso de que una persona, qué sé yo, porque no tiene acceso a los sacerdotes, comulgue una sola vez en su vida. ¿Puede una persona sobrevivir así? Claro, por supuesto. Dios puede aumentar en la Eucaristía, o sea, por fuerza de la Eucaristía, aumentar la vida en aquella persona como para que pueda vivir y tener fuerzas para estar sin Eucaristía toda la vida después de una sola comunión en su vida. Pero no se puede comparar el que come todos los días con el que come una vez por semana o con el que come una vez al año. Entonces, no se puede comparar eso. Por eso, entendiendo esto, el mismo San Pío X recomendó no solamente entendiendo esto, que los niños, a partir del uso de razón, ya pudieran comulgar una vez que el niño pudiera distinguir el pan común del pan eucarístico. Si supiera que esto es solo alimento material y este es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, no hace falta que sea teólogo, hace falta simplemente que distingan lo sustancial. Ya podía comulgar, porque sabía que ellos necesitaban ya desde pequeños, ¿sí? Y entonces, ese es el alimento. Pero claro, en los que tienen buenas disposiciones, porque si comulgamos en pecado, no es alimento, sino condenación. Segundo, para perdonar los pecados veniales y preservarnos de los pecados mortales. Ese es el segundo efecto de la Eucaristía. Nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales, ¿sí? Entonces, cuando comulgamos, si estoy en pecado mortal, no debo comulgar, ¿sí?
Pero si no tengo pecados mortales, si solamente tengo pecados veniales, la comunión eucarística, con las buenas disposiciones debidas, ya vamos a hablar en la siguiente clase sobre las disposiciones que se requiere para la comunión, entonces podemos tener nosotros, el perdón de nuestros pecados veniales. Y finalmente, porque produce en nosotros consuelo espiritual, ¿sí? ¿En qué consiste el consuelo espiritual? No es consuelo sensible. Hay gente que se siente consolada por comulgar, incluso después de comulgar mortalmente. Se dan cuenta que no es lo mismo tener consolación sensible que consolación espiritual. La consolación sensible es lo que nosotros sentimos con los sentidos externos o internos, ¿sí? Eso no es consuelo, ¿sí? Consolación, lo que está haciendo aquí San Pío X es hablarnos de la consolación en el sentido en el que San Ignacio usa el término consolación en sus ejercicios espirituales. O sea, el alma que está en desolación es pesada, dice San Ignacio, está pesada, amodorrada, como cuando una persona se levanta recién, ¿sí? Es pesada, amodorrada y con el corazón enfriado y con dificultades para hacer el bien. Puede hacer el bien en estado de desolación, pero le cuesta mucho. En cambio, cuando uno está en consolación, consuelo espiritual, uno está como enardecido de amor a Dios y quiere, amando a Dios, hacer el bien a sus hermanos. Y entonces la comunión lo que hace es facilitar el ejercicio del bien. Eso es consuelo espiritual, ¿sí? Nos anima a hacer el bien. No confundamos entonces con consuelo sensible. No tiene nada que ver con eso, porque si no también nos puede confundir. O si no, vamos a parecer a los protestantes que dicen que cuando se les pregunta acerca de cómo saber cuál es la religión verdadera, y dicen, porque siento en el corazón. O sea, porque siento sensiblemente que yo me siento bien aquí. Y eso es falso. Eso es falso. Además, otros efectos. Debilita las pasiones y eh, en especial va debilitando poco a poco, amortigua el fuego de la concupiscencia que nos lleva a, que es como una especie de inclinación o de gusto que tenemos por el pecado. La comunión frecuente, bien preparada, la comunión frecuente nos ayuda a poder amortiguar el efecto del pecado, de la concupiscencia, perdón, esa inclinación que tenemos hacia el pecado. Aumenta en nosotros el fervor y nos ayuda a proceder en conformidad con los deseos de Jesucristo. El fervor es eso, que nosotros queremos servirle a Dios, que querramos nosotros servirle cada vez más. Y una persona que comulga frecuentemente, que comulga bien, la comunión dominical sería suficiente para poder llenarnos de fervor. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que comulgan no comulgan con disposiciones debidas, comulgan en pecado o sin buena preparación. En la próxima clase hablaremos de la preparación. Y nos da una peña de gloria futura, o prenda de gloria futura y de la resurrección de nuestro cuerpo. Porque si nuestro cuerpo se ha unido con un alimento sensible, a la vez espiritual, que es la Eucaristía, ¿cómo no será resucitado en el último día? Muy bien, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy acerca de la institución y de los efectos de la Eucaristía. Ahora escucho sus preguntas. Claro, padre, muchas gracias. Ahí, Mari Carmen, adelante. No escucho, Mari Carmen. Tenés que encender el micrófono. Perdón. Buenas noches. Dos preguntas. Cuando una persona está muy de moda, o sea, para mí es como una moda ahora, hacer esa oración que es de comunión espiritual, que la hacen aquellas personas que por alguna razón personal no están en estado de gracia. Por ejemplo, las personas que están en segunda unión. Sí. Yo en un curso que hice y leyendo, interpreté de la clase que
para que la comunión, incluso la espiritual, pueda llegar a dar frutos, es necesario estar en estado de gracia, porque si no estoy en estado de gracia, aun cuando no sea una comunión física, no produce efectos, porque yo estoy en pecado. Interpreté, quiero saber si eso es correcto o Es si da correcto. fruto. Es No, correcto. lo que No, vos estás sí. diciendo es correcto, ¿sí? Para que dé los frutos propiamente de la comunión, uno tiene que estar en estado de gracia. Ahora, ¿qué pasa? Aun cuando sea espiritual. ¿Cómo? Aun cuando sea con esa oración que dicen que no la recuerdo ahora, Sí, no, porque... las oraciones son variables. No importa, Ajá. uno puede inventar la oración que quiera. El tema es que uno quiera unirse a Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo quiera unirme a Jesucristo estando en pecado es un poco contrasentido, ¿cierto? Complicado. Sí, es un poco contrasentido. Pero, haciendo esa salvedad, yo considero que conviene que estas personas hagan la comunión espiritual. Hay que darles esta salvedad, hay que decirles, mira, hay que contarles cuál es el estado en que están y hay que animarles a rezar y a hacer comuniones espirituales. ¿Sabes para qué? Porque si Dios no les convierte, ¿quién les va a convertir? ¿Sí? Lo que sucede muchas veces es que a veces, nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que, a ver, voy a ser medio duro, con riesgo de que se me malinterprete, pero quiero que me tomen en el mejor sentido posible. Nosotros no tenemos que vivir aquí consolando a los pecadores. Nosotros necesitamos llamar a los pecadores a la conversión, aunque eso signifique que algunos se enojen. ¿Entienden? Yo tengo muy buena experiencia en hacer enojar a los pecadores y en que los pecadores después terminen pensando y después, al cabo de un tiempo, vengan y digan, padre, yo me enojé cuando dijiste eso aquella vez, pero me di cuenta y tomé una decisión en mi vida. Entonces, la verdad es que mi experiencia me habla muy bien del tema. Y cuando alguien me dice, no, hay que tratarle bien a la gente, no hay que decirles nada, o sea, no hay que decirles que están en pecado, yo creo que lo están haciendo medio desde el escritorio nomás, ¿eh? Que realmente no entienden pastoralmente cómo funciona la cuestión. Me parece que hablar con la verdad, aunque podamos correr el riesgo de ser un poco duros, es mucho mejor, porque la verdad es esplendorosa, ¿sí? Y entonces hay que decirles a ellos, mira, si vos haces comuniones espirituales, estando en pecado, o sea, vos estás en pecado, punto, eso es un primer punto. O sea, aunque parezca duro, estás en pecado y si morís así te vas a condenar. Pero no quiero que reces ni un solo instante de tu vida. Porque si Dios no te salva, vos no te vas a salvar a vos mismo. Por eso estás en pecado, ¿no? Entonces, rogale a Dios, ponete de rodillas y rogale a Dios que te dé fuerzas para poder convertirte. Que te dé fuerzas para dejar el estado de pecado, que te dé fuerzas para que te conviertas. No dejes de rezar, porque a la larga, sí, reza, como le dice el confesor a Santa Teresa de Jesús. Rece, hermana, rece, porque a la larga o dejará el pecado o dejará la oración. Pero si usted reza, dejará el pecado. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, hay que decirle a los pecadores que recen mucho, ¿sí? Que recen, que no reciban la comunión, por supuesto, pero que recen mucho. Y la comunión espiritual es eso, es oración, básicamente, ¿no? Es oración, básicamente. Eso es. Así que esa es mi experiencia sobre el asunto. Me parece duro, pero es mejor decirlo claramente. Hacer las comuniones espirituales. Pero tenés que convertir para lograr la conversión. ¿Sí? Eso es. Perfecto. Buenísimo. Otra consulta, permiso, o sea, Claro, por si claro. alguien quiere preguntar. Tenés un ¿no? ticket doble. Cuando uno de los preceptos o sea, de los 10 mandamientos es santificarás las fiestas. ¿Cierto? No quiero personalizar mucho mi situación acá contando, pero como yo estoy ahora personalmente en un proceso de conflicto con el novus sordo, Okay. y estoy cada vez más inclinada hacia la tradición, Okay. Entonces, yo no puedo santificar asistiendo o sea, claro, después yo entendí que tengo la obligación de, aunque no comulgue, escuchar misa todos los domingos. Entonces, Sí. yo santifico la fiesta escuchando solamente la misa o rezando porque
a lo sumo voy a poder ir tal vez una vez al mes o cada 2 meses a donde dan misa. ¿Y qué pasa? ¿Me tengo que confesar todas las semanas entonces porque voy a estar en pecado y no voy a poder comulgar? ¿O yo puedo comulgar aunque no asista todos los domingos? ¿Cómo es el precepto? ¿Cómo trabaja A ver, es un ahí poco el complejo. mandamiento El caso me parece un poco complejo. Te voy a dar una norma A ver, general. No sé si se aplica a tu caso, ¿sí? a No sé si se ver, aplica. Vas a tener que hacer un juicio de conciencia probable, ¿entendés? Entonces, pero voy a dar una sí. norma general, ¿sí? Esta norma, ¿sí? Hay que aplicar en realidad a cualquier misa. Novus o vetus ordo, ¿sí? Mm, Eh, sí. si, si, si me parece, ¿sí? Si en conciencia me parece que yo estoy, que estoy asistiendo a una misa donde objetivamente, no porque haya un problema de ritos, porque el rito nuevo Mm, es válido. Si es válido, sí. entonces se da culto a Dios, ¿sí? Mm, Si es válido, se da culto a Dios. O sea, no hay muchas vueltas que darle a ese tema porque ese es el punto. Yo sé, comprendo todas las discusiones que hay sobre el tema del rito y que son legítimas inclusive, pero lo que no se puede negar es que hay un culto válido con el rito nuevo, ¿sí? El problema no es el rito. El problema es la fe mm. con la que el sacerdote celebra, ¿sí? Si es que él está La celebrando Eucaristía. válidamente o no. Si el Sí, sacerdote sí, está celebrando válidamente, ¿entendés? Entonces tenés forma. Yo estoy en desacuerdo con quienes digan directamente sí. que no, que no vayan allí, porque yo celebro los dos ritos, ¿entendés? O sea, por eso Sí. justamente, por eso nunca me decanté ante solamente la celebración exclusiva de Mm, la forma antigua, ¿no? Eh, y si no tenemos aquí un caso de desprecio notable de la Eucaristía por parte del sacerdote, que a veces mm, hay, ¿sí? sí. En el rito antiguo también lo había, por eso San Alfonso María de Ligorio escribió lo que se llamó, una obrita que se llamó la misa atropellada, porque había Ah, tipos que celebraban no la lo misa conozco. antigua en 10 minutos, cosa que es imposible. O sea, Sí. yo que celebro la misa antigua, yo no puedo celebrar en menos de media hora. Y eso a veces es bastante rápido, ¿eh? Y yo no, hasta ahora yo no me explico cómo los tipos hacían en 10 minutos. Entonces, eh, bueno, y del Papa Pío X, dicen que él celebraba en 17 minutos la misa. Entonces fue un tema, creo que del Papa Pío X, algún otro papa que fue canonizado después, que fue un tema para su canonización, porque dijeron, ¿cómo puede ser que este tipo que se está saltando rúbricas? Entonces, significa que había, con el textito este de la misa atropellada, nos muestra San Alfonso María de Ligorio que había tipos que celebraban indignamente, no solamente indignamente, sino también poniendo en riesgo incluso la validez del sacramento, ¿sí? Si a vos te parece que esto está mal hecho, no simplemente porque el cura no tenga el ars celebrandi, o sea, viste que hay tipos que celebran bien y otros que no son tan finos en sus gestos. Eso no es todavía el punto. El punto es si aquí no hay fe y si hay un desprecio notable de la Eucaristía, ¿sí? Yo sé que el tema de la música es complicado, pero se puede aguantar, con tal de que haya el sacramento válido, ¿sí? Si sin problemas de conciencia yo puedo hacerlo, entonces conviene que lo haga, ¿sí? Conviene que lo haga. Pero la santificación del domingo, cuando no hay una misa católica válidamente celebrada, ¿sí? Entonces la santificación del domingo sigue obligándonos, ¿ok? El precepto de santificar el domingo sigue obligando. Entonces uno tiene que quedarse a rezar en casa, dedicar una hora a la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, del catecismo, rezo el rosario en familia, etcétera, ¿sí? Y eso es. Muy bien, gracias, padre. Muy bien, padre. Ahí estamos llegando al final. Agradecerle su compañía en estos momentos. Agradecerle también a todos los que se conectaron. Si Dios quiere y la Virgen nos da vida, el próximo miércoles a la misma hora tendremos la cuarta clase a cargo del padre Miguel Martínez. Así que esperando que puedan compartir los frutos que acá él va mostrando, va explicando a cada momento.
y poder aprovechar la misa, como decía el título de este breve curso, la misa aprovechada. Muy bien, Padre, Excelente. si nos acompaña con una bendición final, muchas gracias nuevamente. Bueno, entonces les doy la bendición y les agradezco mucho y siempre es una alegría compartir con ustedes, a pesar de que no hablo con todos. Los que están allí. Tenemos algunos tímidos por ahí a que... Yo les voy a decir una cosa, yo o en que mis tienen otras muy clases, claro la misa, o porque ya cuando están en yo un grado de mando, santidad bastante elevado. aquí me están contratando, muy pero claro cuando el yo padre. mando, yo le echo al que no enciende la cámara. No Así que, pero participa. aquí estoy tolerando la cuestión. Bueno, está bien ahí. En mis otros cursos de filosofía o de humanidades está allí. Ah, fulanito, ¿qué tal? Me tiene que llamar a pedir permiso para no encender la cámara y darme las razones, si no, todos con cámara encendida. Y con micrófono encendido, que no siempre se puede hacer, ¿verdad? Por supuesto, pero siempre es mejor porque entonces uno está más atento y aprovecha mejor a la larga. Bueno, pero igual, les agradezco muchísimo y deseo que aprovechen mucho esto que estamos charlando durante estos días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Y con tu Hijo y espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Amén. Dios mediante. Muchas gracias, Padre. A ustedes. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga.